¿sí? Voy a iniciar haciendo una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase anterior. Pues por favor, ¿verdad? Participen, ¿verdad? Para poder constatar pues que lo que se dio la clase anterior pues fue asimilado, ¿verdad? En su mayoría. Bien, la clase anterior, la última que yo recuerdo que tuve con ustedes, nos quedábamos hablando un poco sobre qué era un vector en R2. R2, fíjense bien, les comentaba yo que era. No era nada más ni nada menos que el plano cartesiano. ¿Sí? Cuando ya teníamos vectores que sus punto inicial y punto final pues eran simple y sencillamente coordenadas cartesianas, ¿verdad? Eso es lo último que vimos. Y definíamos que si P y Q eran dos puntos de coordenadas cartesianas, entonces el vector o el segmento de recta dirigido que estaba atrapado entre esos dos puntos era pues precisamente esta flechita, ¿verdad? Quien lo representaba. De ahí pues se dio esta definición. Nosotros llegábamos a que el vector V, o como sea, ¿verdad? Que usted le quiera poner ya cuando ya lo tiene graficado, no es nada más ni nada menos que la diferencia entre sus componentes horizontales y la diferencia entre sus componentes verticales. En el siguiente orden. Coordenada X del punto final menos coordenada X del punto inicial. Esa iba a ser la componente horizontal de mi vector, ¿verdad? Y la componente vertical iba a ser iba a ser la coordenada Y del punto final menos la coordenada Y del punto inicial, ¿verdad? Siempre mantenerlo así en ese orden. Punto inicial, las coordenadas del punto inicial menos las coordenadas del punto, no, perdón, al revés. Las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, ¿verdad? Si nosotros restamos en el orden en el que, digamos, en el orden en el que nos dé la gana, por así decirlo, no vamos a tener el vector correcto. Muy probablemente lleguemos al opuesto del vector. Pero si mantenemos ese orden, primero las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, pues ahí siempre le atinaremos al vector que es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la notación que utilizábamos para encontrar a un vector, para denotar un vector? Bueno, ya cuando teníamos componentes rectangulares, cuando teníamos componentes horizontal y vertical, utilizábamos estos signos de mayor y menor que, ¿verdad? Así es como matemáticamente distinguimos un vector de un par ordenado. Los pares ordenados son entidades de números reales que dan a entender ubicación. Pero un vector es algo más dinámico, ¿verdad? Siempre tiene que ver algo los pares ordenados, pero es una idea que transmite más, ¿cómo decirlo?, dinamismo en su concepto, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue lo que vimos con respecto al vector. También estudiamos cómo medir su norma o módulo, ¿verdad? Y vimos de que en R2, pues teníamos que manejar como la versión pitagórica, la versión del teorema de Pitágoras, pero ya aplicado a R2, ¿verdad? Y en esa clase yo les mencioné que aquí nosotros podíamos ver, o se podía observar que había un triángulo rectángulo donde la longitud del tercer lado o la longitud de la hipotenusa se correspondía con el módulo del vector. Se corresponde, cuando yo le digo eso, le estoy diciendo que, que tienen funciones similares y que por ende heredan todas sus propiedades, ¿no? Entonces, la tercera longitud de ese triángulo rectángulo, que era la hipotenusa, se correspondía con el módulo del vector. Y aquí pues tenemos la versión en R2 del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que me iba a ayudar a medir siempre su norma. En esa misma clase, hablamos un poco sobre vectores paralelos, ¿verdad? Y nosotros decíamos, bueno, los vectores son paralelos cuando un vector es múltiplo de otro vector. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo un vector cualquiera. El vector que es 2 veces más grande que ese otro es paralelo. Por definición es paralelo.
También estudiábamos en esa clase, no sé si lo mencioné y si no se lo menciono, el opuesto de un vector también cae en la categoría de ser paralelo a dicho vector. ¿Por qué? Recuérdese que nosotros lo que decíamos del paralelismo era, nos podíamos hacer esta idea mental, ¿verdad? Y teníamos, no era esa la herramienta correcta. Nosotros teníamos un vector, ¿sí? Y pues encima de él podía caer otro vector. Si caía justamente encima, pues igual lo considerábamos que eran paralelos. Otro vector que es paralelo es el opuesto. Por ejemplo, el opuesto del vector más grande es este de acá. Y también cumplía la definición con ser paralelo. ¿Ok? Bien, entonces examinábamos eso. Luego vimos que había una cierta relación, la relación aquí en vectores en R2, de la norma de un vector y la norma de su vector paralelo. Veíamos que la norma del vector al cual se le aplicaba el escalar quedaba multiplicada esa norma por dicho escalar. Es decir, vamos a ver, les voy a dejar de compartir pantalla y voy a verlo aquí en la pizarra. Por ejemplo, si yo tengo un vector, por decirlo así, un vector U con coordenadas o de componentes 5,3, ¿ok? Y tengo un múltiplo de este vector, por ejemplo, V, vamos a ver, 5 por 2 es 10 y 3 por 2 es 6. Por ejemplo, el vector 10,6 es múltiplo de este otro vector. Entonces, si la norma de U, en este caso, la norma del vector U, ¿cuánto sería la norma de U? Vamos a ver, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. 25 más 9, 34. ¿Verdad? O sea, la norma de U era 34. Entonces, ¿será que con esta información me bastaba para encontrar la norma del vector V? Ya que U y V son paralelos, es decir, aquí yo pues, usted ya me escuchó, ¿verdad? Cómo multipliqué cada coordenada por un número real, ¿verdad? Entonces, tenemos que un vector es múltiplo de otro vector. ¿Cuántas veces? Aquí el escalar, fíjese bien, si usted es curioso, si usted ya nota, lo que yo he hecho es multiplicar cada coordenada por 2. Entonces aquí el número real beta es simple y sencillamente 2. Entonces, si conozco cuántas veces es múltiplo un vector de otro y conozco la norma del más pequeño, por decirlo así, entonces la norma del más grande será 2 veces, en este caso, ¿verdad? Porque beta vale 2, será 2 veces la norma de pequeño. Entonces, 2 raíz de 32. Y si fuera al revés, profe, bueno, si sabemos que el vector V es 10,6 y sabemos que el otro vector es de 5,3, y si conocemos esta norma de acá, entonces como el vector U es la mitad del vector V, entonces la norma para encontrar la norma de U, divido por la mitad la norma del vector U. ¿Sí? Y ahí pues tenemos ya la relación entre la norma de un vector y el vector paralelo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, sigamos explorando. Luego resolvimos un par de problemas, ¿verdad? Que nos decía que qué valor debería de tener cierta coordenada de un vector para cumplir el paralelismo, ¿verdad? Y pues por ahí también vimos otro problema en el cual teníamos que encontrar dos vectores que cumplieran el paralelismo, ¿verdad? Donde ya me daban una norma y pues querían que encontrara todos los vectores que eran paralelos a uno dado, con norma específica. Bien, en esta clase, hoy sí, fíjense bien, en esta clase lo que yo pretendo es que definamos todas las operaciones. Hola, hola. Vamos a hacerle aquí el favor al chico. Ok, ahí está. En esta clase lo que yo pretendo es que definamos todas las operaciones entre vectores en R2. Es decir, vamos a definir totalmente la suma, la resta, la multiplicación por un escalar, el opuesto de un vector y, bueno, no sé si ya lo dije, ¿verdad? La resta de entre vectores. Entonces, ese es el objetivo de esta clase.
Además, que vamos a explorar que hay ciertas propiedades matemáticas que cumplen los vectores, ¿verdad? Que dice que es esto que dice más allá de lo más. Bien, comencemos. Para definir operaciones entre vectores, siempre en cualquier texto de matemáticas que usted algún día lea, lo que le van a presentar son definiciones generales, ¿sí? Así como los que tengo yo ahí. Sea A un vector en R2 y sea B otro vector en R2 y sea C un escalar. Entonces, ¿cómo definimos A más B? Donde A y B son vectores. Si yo quiero sumar dos vectores en R2, aquí la definición es bien sencilla. Sume las coordenadas X de cada uno de los vectores y sume las coordenadas Y de los vectores. Lo que usted obtenga de sumar las dos componentes respectivamente, le va a generar otro vector y ese vector que le genera, pues será el vector suma. Aquí es mucho más fácil que estar haciendo trazos con regla y compás, que estar pues con el método del paralelogramo, etcétera, todos esos métodos. Aquí es mucho más sencillo, porque aquí lo que me está gritando la definición, tenés las coordenadas de un vector, tenés las coordenadas de otro, entonces simple y sencillamente suma la coordenada X del primer vector con la coordenada X del otro vector. Y sume la coordenada Y del primer vector con la otra coordenada Y del otro vector. Eso es lo que me está diciendo la definición. Luego, el producto por un escalar, se recuerdan que cuando estábamos viéndolo así con segmentos de recta dirigido, ¿qué era lo que tenía que hacer? Utilizar bastante el compás y repetir n veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces quería multiplicar el vector por el escalar? Aquí ya no. Aquí me están diciendo, si usted quiere multiplicar un vector por un escalar, eso va a ser equivalente a que cada componente de su vector de multiplicada por dicho escalar. Aquí hay un pequeño error mío, de seguro esto lo hice ya cuando ya eran como las 11 de la noche. Aquí está, aquí debería decir y sub 1. Entonces, si yo tengo un vector, chicos, en resumen, y lo quiero multiplicar por un escalar, cada componente del vector deberá quedar multiplicada por ese escalar, ¿sí? Y ya con los resultados internos los sumo, no. Los resultados internos son independientes, ¿sí? Otra cosa, aquí en vectores en R2, el opuesto de un vector no es nada más ni nada menos que multiplicar por menos 1 cada una de sus coordenadas. Por ejemplo, aquí, menos A es un vector cualquiera, A es un vector cualquiera. Entonces, menos A no es nada más ni nada menos que menos 1 multiplicando a la coordenada horizontal y menos 1 multiplicando a la coordenada vertical. Y eso es lo que definimos como opuesto de un vector. Luego, la diferencia entre vectores, ¿se acuerda que en el lío en el que nos metimos esa vez? Bueno, aquí ya es más sencillo, ¿verdad? Ok, Simón, está bien, no hay problema. Bien, aquí es mucho más sencillo definir la resta de vectores, porque si yo tengo que restar dos vectores, es análogo a la suma, ¿verdad? Si vamos a restar dos vectores, reste la coordenada del primer vector con la coordenada X del otro vector. Y la coordenada Y del primer vector menos la coordenada Y del otro vector. Simple, sencillo, sin estar maquinando tanta cosa con el compás, ¿verdad? Entonces, esas son las operaciones básicas que definimos con los vectores. Si usted se fija, ahorita no hemos hablado de multiplicación entre vectores, porque eso no hay en vectores. Hay casos de productos entre vectores, sí los hay, pero propiamente multiplicar dos vectores como tal no hay. Sí existen, ¿cómo decirlo? Casos particulares de productos internos, producto cruz, pero esos no están propiamente definidos como multiplicación vectorial, no. Esas son cuestiones aparte. Bien, entonces en este momento lo que vamos a hacer es, nos vamos a dar unos vectores y vamos a comenzar a practicar estas operaciones con ellos. Luego de que ya las tengamos bien aseguradas, vamos a explorar qué propiedades sobre los vectores siempre se cumplen, ¿verdad? Vamos a ver si demostramos alguna que otra y pues manos a la obra. Pregunta, ¿hay alguna duda hasta este momento de la clase? ¿Hay alguna duda? No, profe. No.
Bien, ok, entonces comencemos a explorar o a ver cómo se hace la operatoria con vectores. Vale. Entonces, manos a la obra. Los vamos a ir comprobando geométricamente, ¿verdad? Vamos a ver, nos vamos a dar dos vectores, dos cualesquiera. Vamos a llamarlo Q a uno de ellos, sea el vector de coordenadas 3,1, ¿ok? Y sea, vamos a ver, sea V, el vector menos 2,5. Ok, ahí está. Bien, hemos definido dos vectores. Lo primero, ahora me voy a plantear una serie de operaciones para que las podamos desarrollar e ir practicando esto de la operatoria con vectores. A ver, primera operación. Vamos a practicar primero la suma entre vectores. El vector U más el vector U. Ok, bueno, fíjense bien. Y yo le he planteado una operación. Entonces, por recomendación personal, escriba los vectores. El vector U que quiero sumar tiene coordenadas 3 y 1, o componentes, mejor dicho. Componentes 3 y 1. Lo quiere sumar con este otro vector que tiene componentes menos 2 y 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la regla? Bueno, simple y sencillamente, voy a sumar la coordenada la coordenada X del primer vector con la coordenada X del segundo vector. ¿Ok? X con X, Y con Y, pero jamás X con Y. Eso no. ¿Ok? Entonces, X con X, Y con Y. Vamos a ver. 3, lo voy a dejar indicado, 3 más menos 2. Coma. Ya operé las X, pongo coma. Ahora opero las Y. 1 más 5. Cierro ahí. Ahora sí, me concentro en realizar la operación. 3 más menos 2, más por menos, es menos, ¿verdad? Entonces, 3 menos 2, eso será 1. 1, coma, 1 más 5, eso es igual a 6, ¿verdad? O sea que si yo sumo el vector de coordenadas 3,1, 3,1 y el vector menos 2,5, me va a llevar al vector 1,6. Dato adicional, la suma entre vectores es una operación cerrada, o sea, si yo sumo dos vectores voy a obtener otro vector. No hay un caso en el cual yo sume dos vectores y obtenga un número real. Eso no en vectores, pero ya cuando hablamos de números complejos desde el punto de vista de vectores, ahí cambia un poco la cuestión. Así que vamos a comprobar esto. Fíjense bien, de forma gráfica. Voy a iniciar mi GeoGebra y ahí pues vamos a crear los respectivos vectores y vamos a ver cómo se está comportando esa operación gráficamente. ¿Ok? Bien, ya le comparto pantalla. Le comparto pantalla en breve. Vale, fíjese bien. ¿Me confirma si la puede ver, por favor? Sí, profe. Sí. Ok, entonces primero tenemos que crear un vector U de coordenadas 3 y 1, ¿verdad? Entonces, váyase aquí al panel de entrada, ponga una U pequeña y póngale U igual como cuando está declarando una variable, ¿verdad? U igual a vector y le damos clic a clic en la primera opción. Como mi vector tiene coordenadas 3,1, entonces pongo otra vez paréntesis y le pongo 3,1. O sea, estoy creando un objeto tipo vector. Luego, debo crear otro objeto tipo vector, pero le vamos a llamar V, ¿verdad? V es igual a vector. Y le vamos a dar las coordenadas menos 2,5. Menos 2,5. Ok.
En circunstancias ideales, fíjese bien, en circunstancias, bueno, si no conociéramos la teoría de los vectores en R2, usted ya sabe, ¿verdad? Tiene que tirar paralelas y ver dónde las paralelas se encuentran y ahí pues será el lugar donde coinciden, ¿verdad? El vector sum. Entonces aquí, fíjese bien, usted puede automatizar esto en GeoGebra. Usted, pues simple y sencillamente digita aquí en el panel de entrada la operación U más V. Entonces de inmediato GeoGebra le está reconociendo que lo que usted quiere hacer es sumar dos vectores. Y observe, el vector W, aquí así le ha puesto GeoGebra, el vector W no es nada más ni nada menos que la suma del vector U más el vector V. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Esta es una forma muy particular de que le pone GeoGebra a esto. Lo va a ver más adelante quienes se vayan a estudiar por el lado de ingeniería, que ese es un vector columna. Coincide justamente con lo que hemos encontrado aquí. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿O hay dudas? ¿Cómo opero? ¿Cómo es la suma de vectores cuando estoy en R2? Pues simple y sencillamente es una operación suma entre sus coordenadas correspondientes. ¿Estamos bien con eso? Vale. ¿O hay dudas? Si hay dudas, pues por favor externarlas, ¿verdad? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Vale, perfecto. Vale, ahora bien, vamos a ver cómo se comporta la operación multiplicación por un escalar. Vamos a ver. 2. Ahora quiero determinar cuánto sería. Menos 3 veces el vector V y a ver cuánto sería 2 veces el vector U. Ok. Estas son las operaciones que yo pretendo realizar. Cada una es una operación por aparte, ¿verdad? No se me vaya a confundir que este pues lo indica suma u otra multiplicación, no. Bien, entonces ensayemos con la primera. Menos 3 veces el vector V, pues eso es simple y sencillamente el menos 3 multiplicando a las coordenadas del vector V. ¿Cuáles son las coordenadas? Son menos 2,5, ¿verdad? Menos 2,5. ¿Ok? Ahora este escalar va a multiplicar a cada una de las coordenadas. Menos 3 por menos 2, pues eso será 6, ¿verdad? Y menos 3 multiplicado por 5, eso es menos 15. Pregunta, vamos a ver. ¿Y este menos 3V y este otro V son paralelos o no son paralelos esos vectores? ¿Qué creen ustedes? Este vector 6, menos 15 y este otro vector menos 2,5 ¿son o no son paralelos? Sí son paralelos, ¿verdad? Porque miren, uno es el múltiplo de otro. No importa si quedan en extremos opuestos. Ya vimos que un vector y su opuesto, por definición matemática, son paralelos. Cumplen la propiedad del paralelismo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjense bien, saquemos el vector 2U. 2U. 2U, pues no es nada más ni nada menos que 2 multiplicando las coordenadas de 1, ¿verdad? Que serían 3 y 1. ¿Ok? 2 por 3 es 6. 6. Y 2 por 1, pues eso es 2. ¿Ok? Entonces, multiplicar por 2, el vector U me lleva al vector 6,2. Veamos cómo se ve gráficamente. Aunque de esto ya habíamos visto gráficamente, pero no cae mal, ¿verdad? No cae mal verlo otra vez gráficamente. Me voy a GeoGebra. Y ahora pues voy a darle aquí borrar a esto y vamos a ver. 0 menos 3V. Aquí en GeoGebra, pues simple y sencillamente usted digite aquí en el panel de entrada menos 3
quiero ver, menos 3v, y ya él solito entiende que lo que tiene que hacer es multiplicar las coordenadas. Y entonces, mire, ahí tengo ya, lo vamos a reducir ahí ya tengo el vector W, que sería, pues, así como le he asignado a GeoGebra, el vector menos 3u. Y si usted se fija, ese vector es múltiplo del opuesto del vector, ¿sí? Tenga en consideración eso. Luego grafiquemos el vector 2u. Entonces, por aquí tendríamos 2 multiplicado por u y vea el efecto que tuvo. Mire, aquí está u, hasta esta flechita es u y pues hasta esta flechita va 2u, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué otra propiedad. El opuesto de un vector, ¿verdad? Es la otra propiedad que debemos de ver. Permítame. Medio me perdí aquí en algo. Aquí está. Bien. Ahora, el opuesto de un vector. El opuesto de un vector no es nada más ni nada menos que un caso particular de la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando yo le digo caso particular, es lo mismo, pero salvo para ese elemento. Por ejemplo, aquí el opuesto del vector u, fíjense bien, vamos a escribirlo acá, el opuesto del vector u, 3. El opuesto del vector u, ¿se alcanza a ver? Ah, bueno, que lo tenía como en chiquitito ahí. El opuesto del vector u no es nada más ni nada menos que menos 1 multiplicando las coordenadas del vector u. ¿Cuáles son? 3 y 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora encontrémoslo. Fíjense bien. Cuando yo le digo caso particular, es que es la misma aplicación de esto, pero con un nuevo concepto. ¿Ok? Bajo el enfoque de un nuevo concepto. Entonces, aquí tendríamos menos 1 multiplicado por 3. Eso es menos 3. Y menos 1 multiplicado por 1, eso sería pues menos. Desde el punto de vista geométrico, el opuesto de un vector no es nada más ni nada menos que una rotación de 180 grados del vector original. Si el vector original estaba, qué sé yo, sobre esta línea, entonces el vector opuesto es una rotación. No, en el opuesto de un vector es fijo que siempre se trabaja con el menos 1. ¿Sí? Ahí es fijo, cerrado. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora encontremos el opuesto de V. Opuesto de V. El opuesto de V no es nada más ni nada menos que menos 1 multiplicando las coordenadas de V. Entonces sería menos 1 por menos 2,5. ¿Sí? Apliquemos. Menos 1 por menos 2, pues eso es 2, ¿verdad? Menos 1 por menos 2, eso es 2. Siguiente, menos 1 multiplicado por 5, eso es menos 5. Y listo. Aquí tengo ya el opuesto de este otro vector. ¿Ok? Siguiente, me voy a proponer dos operaciones para que nosotros notemos la diferencia. Fíjense bien. La cuarta operación que me voy a proponer es esta. El vector u menos el vector u. El vector u menos el vector u. ¿Ok? Bueno, ustedes ya recuerdan, ¿verdad? Todo el lío en el que nos metíamos para determinar esto. Aquí cuando estamos en vectores en R2 es más sencillo. Pongo las coordenadas del vector u, que serían 3 y 1, ¿verdad? 3 y 1. Menos las coordenadas del vector v, que serían menos 2,5, ¿verdad? Menos 2,5. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo es la lógica? La coordenada X del primer vector menos la coordenada de este otro vector. Entonces sería así, mire. 3 menos 2. ¿Ok? Póngale coma. Porque ya terminó de operar con las X. Ahora con la Y sería 1 menos 5. Y cierre ahí. Y ahora sí, operamos ya lo que queda dentro de esta expresión. 3 menos 2. Recuerden, menos por menos da más y 3 más 2 da 5. Entonces tendríamos 3 menos 2, eso es 5, ¿verdad? Y 1 menos 4, ¿cuánto sería? Sería, perdón, 1 menos 5 es menos 4. Y ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. U menos U. Ahora, calculemos la otra operación. V, el vector V, menos el vector U. ¿Ok? El vector V menos el vector U. Ok. Pongo primero las coordenadas de V. ¿Cuáles son? Menos 2,5. Menos 2,5. Menos las coordenadas del vector U, que serían 3 y 1. Y ahora aplico la definición de resta de vectores en R2. Esta coordenada menos esta otra coordenada. O sea, tendríamos menos 2 menos 3. ¿Ok? La otra sería 5 menos 1. ¿Ok? 5 menos 1. Opero. Ya esto ya es operación interna, ¿verdad? Menos 2 menos 3, eso es menos 5. Y esto sería 5 menos 1, eso es 4. Pregunto, y aquí voy a requerir mucha observación de ustedes. ¿Qué relación ven entre este vector y este otro vector? Ahí hay una relación. Paralelismo también. Entre este vector y este otro vector. Es lo opuesto, son opuestos. Muy bien, excelente, Carla. Este es el opuesto de este otro y viceversa. Este también es el opuesto de este. ¿Qué es lo que podemos concluir? En general, U menos V es distinto de V menos U. Se lo pongo así como panorama general. Sumar dos vectores, la suma de dos vectores es conmutativa. No importa en qué orden yo sume sus coordenadas, voy a llegar al mismo vector. La resta no es conmutativa. Si yo resto en diferente orden a los vectores, voy a obtener vectores totalmente diferentes. Pero con la garantía de que en cualquier caso, uno va a ser el opuesto del otro. O sea, en general, U menos V es igual al opuesto de este otro. O de otra forma, U menos V es opuesto de V menos U. ¿Sí? Entonces, veamos ahorita un listado de propiedades que sí cumplen las operaciones entre vectores. Vamos a ver qué es lo que sí cumplen las operaciones entre vectores. Primero, fíjense bien. Esta es la que ya les citaba, ¿verdad? Permítame. Ahí está. Lo primero que les citaba yo es la suma de dos vectores es conmutativa. La suma. ¿Sí? La suma sí es conmutativa. También se cumple la suma entre vectores es asociativa. ¿Sí? Yo puedo, si me dan tres vectores, ¿verdad? Y yo puedo sumarlos de acuerdo a cómo me convenga más a mí. Puedo sumar, en vez de que sumar el segundo y el tercero, puedo sumar el primero y el segundo y hasta después agregarle el tercer vector. Entonces a eso se le conoce como propiedad asociativa de la suma de vectores. También tiene un elemento neutro de la suma. Si a un vector usted le suma
El vector 0, eso sigue siendo el mismo vector A sin ningún problema. La otra propiedad es el del opuesto aditivo de la suma de vectores. Todo vector sumado con su opuesto me da el vector 0. ¿Ok? Estas propiedades se demuestran, ¿verdad? Se deben demostrar, pero quizás no lo voy a hacer en esta ocasión, pues porque requeriría pues un poquito más de tiempo, y pues ya tiempo ya es lo que menos tengo. Entonces, aquí tenemos ya un panorama general de las operaciones en R. Claro, aquí hacen falta otras. Nos hizo falta que ver la proyección de un vector sobre otro, el producto cruz, el producto punto, etcétera, ¿verdad? Hay más operaciones con vectores, pues es un campo bien interesante cuando ya se aborda matemáticamente. Entonces, digamos que estos son los pincelazos, lo básico, ¿verdad? Para poder entender cualquier otra definición que venga de vectores. Dime, Valeria. Solo una duda en lo de los vectores por un escalar. En el ejercicio que acabamos de hacer, dijo que eran paralelos entre sí. Sí. ¿Esa era tu duda? O la pregunta es ¿Por qué por se qué. dice que se cumple? Sí, Ah, no lo ok. entendí muy bien, que me va a leer también. Perfecto. Muy buena pregunta. Ok. Bye. Voy a dejar de compartir. Bye. Muy buena pregunta. Me agradó esa pregunta. Y creo que la puedo responder. Bye. Voy a minimizar esto y listo. Aquí lo voy a poner. Bye. Nosotros, fíjense bien, por definición de paralelismo, ¿qué es el paralelismo? Si un vector A es igual a beta veces un vector B, ¿sí? Entonces ya son paralelos. Como B es un número que pertenece a los reales, pero menos el 0, entonces B puede tomar cualquier valor real menos el 0. Recuerden, son paralelos si se cumple esto. Entonces, ¿qué valor, fíjense bien, de los reales puedo aplicar aquí? Bueno, replanteándolo de otra forma. Uno de los valores de los reales en particular que puede tomar beta es el -1. ¿Por qué? Porque cumple esto, que está entre los reales, pero no es 0. Entonces, si en particular, si beta es igual a -1, entonces yo voy a obtener que A es igual a menos B. Esto, fíjense bien, esto quiere decir que el opuesto de un vector también cumple con ser paralelo, porque solo es un caso particular de cuando beta vale -1. Simple y sencillamente, todo vector con su opuesto son paralelos. Esa es la fundamentación. Esta es la definición de paralelismo. Cualquier múltiplo de un vector que me haga llegar hasta otro vector. Entonces, ¿qué pasa si en particular beta vale -1? Si beta vale -1, entonces, ¿qué me va a quedar? Que un vector y su opuesto también son paralelos. Eso es lo que podemos reflexionar. ¿Sí? No sé si me doy a entender. No sé si me di a entender mejor. Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Y en general, pues podemos ver que si quedan sobre la misma línea de acción, también son paralelos. El opuesto y un vector, cualquiera, se pueden dibujar sobre la misma línea de acción. Lo único que este va hacia allá y este va hacia acá, pero siguen estando en la misma línea de acción. Entonces, matemáticamente son paralelos. ¿Ok? Bien, voy a pausar la grabación.